Ven, vamos a un viaje extraordinario a través de la Biblia y por el mundo. Coloca bien tus auriculares y fija tu atención. Te sorprenderás. Todo empieza con Dios emitiendo palabra y creando la palabra de Dios que es vida. Leemos frases sencillas como, dijo Dios, sea la luz y fue la luz. Pero escucha, justo aquí es donde fueron formadas las constantes físicas y matemáticas que dieron origen, rigen y sustentan nuestro mundo. Estas constantes que la ciencia en su punto más alto no ha podido descifrar. Friedman, un matemático, diría en los años 1900, el universo no existe desde siempre, tuvo un comienzo hace miles de millones de años, en una época lejana en la que no era más grande que una mota de polvo. Increíble. El mundo fue creado y también el hombre, con un diseño único. ¿Cómo era este diseño tan especial? Semejante al Creador. Tristemente, el hombre no quiso mantener ese diseño y así pecó, y su falla afectó a toda la tierra. ¿Te estás preguntando qué es pecado? Adán y Eva vivían en un lugar sumamente maravilloso. Lo tenían todo, nada les hacía falta. Solo había una orden especial de Dios, que no comieran de cierto fruto, de cierto árbol. Fácil de obedecer, ¿no crees? Pero comieron y eso los llevó a ser expulsados de ese lugar. Además, ellos habían sido creados para no morir. Después de esto, iban a experimentar la muerte. Y no quedó allí. Ellos hablaban con Dios todos los días. Podían tener una relación con Él. Después de esto, jamás volvieron a ver a Dios. Aunque todo no estaba totalmente perdido, Dios es creador y es otras cosas: amor, misericordia, fidelidad, gracia. Y todo esto entró en acción cuando el hombre desobedeció. Dios comenzó a pactar con ciertos hombres. ¿De qué se trataba estos pactos? La parte de los hombres era creer, obedecer y muchas veces esperar. La parte de Dios, milagros, bendiciones, sustento, en fin, todo lo imposible. Pero en esos días no había muchos que quisieran pactar con Dios. Todo lo contrario, existían robos, homicidios, peleas, desenfreno sexual, hijos hablando feo a sus padres y muchas otras cosas. Pero también había hombres que buscaban agradar a Dios. Noé, uno de ellos. Este pacto que hizo Dios con él fue lo que salvó su vida y la vida de su familia de las muchas aguas que cayeron e inundaron todo. La fe de Noé lo llevó a creer las palabras de Dios acerca de un diluvio y a obedecer construyendo un enorme barco. Después, un hombre llamado Abraham. Dios le dijo: haré de ti una nación grande. En ti serán benditas todas las familias de la tierra. Estas promesas eran demasiado increíbles. ¿Cómo de Abraham iba a salir una nación? Ven, te cuento. Abraham tenía 75 años y su esposa Sarai era estéril. Segundo, ¿qué querría decir Dios que en ti serían benditas todas las familias de la tierra? Espera, ¿tierra? Eso te incluye a ti y a mí. Ok, tratemos de explicar. Al decirle a Dios, haré de ti una nación grande, ya le estaba diciendo que le daría hijo. Y más adelante, Dios se le aparece y le promete un hijo. Entonces, ¿de qué se trata la segunda promesa? Ah, resulta que si seguimos el árbol genealógico de Abraham, en el futuro de allí nace Jesús, el Salvador del mundo. Abraham y Sara tuvieron a su hijo contra todo pronóstico. Dios cumplió su promesa porque Abraham había creído. Tiempo después, Isaac, el hijo que Dios prometió a Abraham, fue mayor
y tuvo unos gemelos llamados Esaú y Jacob. Ellos peleaban en la panza de su madre. ¿Por qué? Porque ambos querían salir primero. Ajá, ¿por qué? Bueno, en aquellos tiempos y en su cultura, el primer hijo hombre era el mayor heredero. Entonces valía la pena luchar. ¿Quién crees que ganó el primer round? Esaú versus Jacob y el ganador fue Esaú. Aunque Jacob perdió esta batalla, no se rindió. Tiempo después, Esaú llegó exhausto de cazar y le pidió a Jacob un plato del guiso que había hecho. Jacob le respondió, está bien, pero te lo cambio por tu primogenitura. ¿Tú qué hubieras hecho? Esaú cambió sus derechos del primer hijo, lo cambió por un plato de comida. Esaú despreció e hizo en menos el valor de ser el primero. Jacob no era el que le puso precio de un plato de comida, Esaú lo hizo. Entonces, él despreció lo que Dios le había dado. Sí, Dios. De Dios provienen todas las cosas buenas. ¿Despreciarías tú algo bueno que Dios te diera? Jacob realmente se tomó en serio las bendiciones de Dios y si bien cometió muchos errores, quería lo que Dios daba y más que nada quería acercarse a Él. Más tarde Jacob diría a Dios, no soy digno de todo el amor inagotable y de la fidelidad que has mostrado a mí, tu siervo. ¿Qué podemos aprender de Saúl? No debemos de cambiar lo que Dios nos da por nada que el mundo ofrezca, aunque eso nos produzca un placer. Recuerda que el plato de comida que Saúl comió solo le calmó el hambre una vez, después volvió a tener hambre. Así es todo lo que el mundo ofrece. Volverás a sentir el vacío y a tener hambre. Tiempo después, Jacob tuvo muchos hijos. Entre ellos había uno de los menores llamado José. José era de todos sus hermanos al que Jacob quería más. Y no solo eso, José tenía sueños especiales que Dios le daba. En esos sueños, José siendo uno de los menores iba a ser más grande que sus hermanos. Eso despertó los celos y envidia de sus hermanos mayores. Fue tanto los celos que planearon matarle, pero finalmente terminaron vendiéndole como esclavo. Todos ellos acordaron decirle a Jacob su padre que José había sido devorado por un animal feroz. José terminó en Egipto, pero Dios tenía un sueño para él, si permanecía fiel. José, de ser adquirido como esclavo por Egipto, llegó a ser el segundo después de Faraón. ¿Cómo crees que esto pasó? Siendo obediente a Dios. Cuando somos obedientes, los planes que Dios tiene para cada uno de nosotros se cumplen, pero solo en la obediencia. Los caminos de Dios siempre, siempre tendrán un propósito. Einstein diría, Dios no juega a los dados. José pasó por muchas cosas. Fue encarcelado un aproximado de 13 años por una acusación falsa. Todo este tiempo en la cárcel, José no dudó de Dios y aún en ese lugar donde se puede pensar que no hay cosas buenas, Dios le bendijo. Tiempo después, Faraón tuvo dos sueños que nadie de sus súbditos, aun los más inteligentes y sabios, pudo descifrar. Entonces llegó a sus oídos de José que él interpretaba sueños. Faraón lo mandó a traer. Faraón le dice, he oído de ti que interpretas sueños. José contestó, no soy yo, es Dios el que lo hace. Faraón contó sus sueños. José le dijo, Dios te ha mostrado lo que hará. Habrá 7 años en tu tierra de mucha, pero mucha abundancia. Y después de esto serán 7 años de mucha, mucha hambre. Tal será la hambre que los días buenos se olvidarán. Faraón después de esto puso a José como gobernador de Egipto. En
toda la tierra hubo gran hambre y de todos los lados venían a Egipto a comprar. Mientras tanto, la familia de José también pasaba hambre. Jacob, su padre, mandó a sus hermanos a comprar Egipto, sin saber dónde estaba José. Pasaron muchas cosas, pero todo por lo que pasó José tenía un propósito como gobernador de Egipto. Y es que así pudo ayudar a su familia y llevarlos con ellos. José era un intérprete de Dios. Y pasaron los años. La familia de José y José vivió en la tierra de Egipto. Se hicieron muchos en número. José murió, murió también el faraón de sus tiempos, y se levantó otro faraón que no conoció a José, que empezó a tratar mal al pueblo de José y los hizo sus esclavos. También vio que eran muchos en número, un enorme pueblo. Entonces comenzó a dar muerte a todos los bebés que nacían. Les dijo a las parteras que mataran a todo bebé varón. Sin embargo, dos mujeres muy valientes dijeron: antes que a los hombres debemos obedecer a Dios. ¡Qué valientes! Y no hicieron lo que Faraón dijo. Entonces Faraón empezó a arrojar a todos los bebés al río. De aquí surge Moisés, un bebé que fue encontrado en un cesto en el río. Aquel bebé fue rescatado por la princesa de Egipto. Así creció Moisés siendo de la realeza egipcia. Suena genial, ¿verdad? Pero no era su destino. Aunque creció en la riqueza y realeza, en el corazón de Moisés había algo más. Moisés presenciaba cómo el pueblo hebreo era esclavo de Egipto y su estado de realeza no le hacía olvidar quién era. Un día presenció el maltrato por parte de un egipcio a un hebreo e intervino. Infortunadamente, Moisés dio muerte al egipcio. Esto lo llevaría más tarde a huir a otra tierra. Tiempo después, Moisés se hace pastor de ovejas. Espera, eso no es lo importante. Se encontró con alguien, o mejor dicho, alguien le encontró a él. En medio de la nada, Moisés vio un arbusto envuelto en llamas. Ah, un arbusto se está quemando, pensarás. No, lo increíble es que el arbusto estaba en llamas, pero no se quemaba. Seguía verde y fresco. Esto era tan impresionante que Moisés quiso saber qué pasaba y se acercó. Al acercarse, Dios le habló y le dijo: Moisés, Moisés, no te acerques, quítate tu calzado, estás en tierra santa. Dios siguió hablándole: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. He visto el sufrimiento de mi pueblo en manos de Egipto. Los voy a rescatar y te enviaré a ti a hacerlo. Moisés respondió: ¿quién soy yo para hacerlo? Dios le dijo: ve, yo estaré contigo. Moisés le respondió: si me pregunta tu pueblo tu nombre, ¿cómo le digo que te llamas? Dios le respondió: yo soy el que soy. Así Moisés se enfrentó a Faraón y le dijo que dejara libre a su pueblo. Faraón no quiso escuchar. Moisés vino varias veces a él y nunca cedió, pero Dios resolvió a liberar a su pueblo, y cada vez que Faraón decía no, Dios mandaba una plaga. Existió una plaga donde la tierra se llenó completamente de tinieblas, oscuridad total. Solamente en la casa de los hebreos había luz. Eso nos lleva a pensar que el pueblo de Dios nunca puede andar en tinieblas, porque Dios es nuestra luz. Fueron en total 10 plagas, y la última fue la muerte de todos los primogénitos varones. Solo los niños de Israel estarían a salvo. ¿Cómo? Bueno, Dios ordenó a las familias que tendrían que poner sangre de un cordero sin defecto en las puertas de su casa. Así estarían a salvo.
Así que después de esto, el faraón los dejó ir y salieron rumbo a su destino, la tierra que Dios les había prometido. Faraón pensó mejor lo que había hecho. Se llenó de furia y decidió perseguir a Israel. Logró alcanzarlos e Israel quedó atrapado entre el Mar Rojo y entre él. No tenían escapatoria. ¿Había llegado su final? No, Dios estaba con ellos. Fue cuando Dios le dijo a Moisés, usa tu vara y apunta al mar, y el mar se partió en dos. Entonces Israel comenzó a cruzarlo, pero Faraón, lleno de ira, decidió seguirlos hasta el final. Y allí también encontró su final, sepultado por las aguas del Mar Rojo. Israel fue salvado por Dios. Una nueva vida les aguardaba a Israel. Dios les había libertado. Ahora ellos aprenderían a conocerlo y Dios se daría a conocer aún más. Dios le daba a Moisés instrucciones, leyes para su pueblo. Dios les tenía que enseñar cómo quería la adoración. Te preguntarás, ¿por qué? ¿Acaso no toda la adoración es igual para Dios? La respuesta es no. Dios es un Dios puro en todos los sentidos y Él dice cómo es que quiere ser amado y adorado. Pensarás, ¿no es muy estricto? No, piensa en lo siguiente. Amas a una persona, abuelos, padres, hermano, esposo, esposa, amigo, y quisieras obsequiarle algo. ¿Qué le darías? ¿Algo que te gustara a ti, solo a ti, o a esa persona? Entonces, Dios, el creador de todo, nos dice cómo quiere ser adorado y amado. Y al amarlo y adorarlo, el pueblo sería bendecido y las promesas de Dios se cumplirían en ellos. Además, Dios es pureza y perfección. Entonces buscó la forma de tener una relación con su pueblo y limpiarle, perdonándole toda su maldad. Para ser perdonados por Dios tenían que traer un cordero, sin defecto alguno, y sacrificarlo. El animal tenía que morir en lugar de ellos. Recuerda que Israel se dirige a aquella tierra que les prometió Dios. En teoría eran 440 kilómetros de Egipto a la tierra prometida, llamada Canaán. 2 semanas a pie bastaban para llegar, pero quedaron varados 40 años. ¿Qué? ¿Dios no los estaba guiando? ¿Se perdieron en el desierto? No, no se perdieron. Y sí, Dios los estaba guiando. Dios iba con ellos de día como una columna de nube y de noche como una columna de fuego. ¿Te has preguntado por qué? Bueno, recuerda que Israel caminaba por el desierto. De día es sumamente caluroso y la nube les daba una sombra fresca que los protegía del sol. Y de noche es fría y oscura. Entonces la columna de fuego les daba calor y luz. El pueblo de Dios nunca andaba en oscuridad. Pero volvamos. ¿Por qué estuvieron 40 años? Espera, y no solo eso, los que habían salido de Egipto ya no entrarían a la tierra prometida. ¿Por qué? Moisés mandó a 12 espías a inspeccionar la tierra. Volvieron de la misión y al oído de todos fueron malas noticias. Dijeron que esa tierra había gigantes enormes hombres que los aplastarían. Solo 2 espías dijeron, podemos conquistar porque Dios está con nosotros. Todo el pueblo temió y dijo, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto. Ojalá muriéramos en el desierto. Volvamos a Egipto y pongamos un capitán que nos lleve de regreso. Y no quedó allí. Hablaron de apedrear a Moisés y a Aarón. Entonces, por eso Dios tomó esa triste decisión, que no entrarían en la tierra prometida. El camino hacia la tierra prometida, el arribo a ella, fue de muchos tropiezos para el pueblo de Israel. No pudieron mantener su parte del pacto con Dios.
Constantemente adoraron a otros dioses, se quejaron de Dios, le olvidaban y olvidaban sus leyes. Dios puso jueces y reyes para que conquistaran la tierra prometida y les guiaran a la obediencia. Aún con todo eso, Israel no escuchó. Aunque no todo es desalentador, en medio de un pueblo sin amor a Dios, había mujeres y hombres que no seguían esas corrientes e iban en sentido contrario, que era amar a Dios. Veamos la historia de David. David era el menor de aproximadamente 8 hermanos. Su padre, Isaí, de la tribu de Judá. Cuando Dios iba a elegir al próximo rey de Israel, mandó a Samuel, que era sacerdote y juez, a la casa de Isaí. Samuel vio como reyes a los hermanos de David conforme iban pasando, pero Dios le dijo: Samuel, no mires lo alto y el parecer, y ninguno de ellos es. Pasaron todos los hermanos y no quedó más que el pequeño David, que no estaba allí, andaba pastoreando las ovejas de su padre. Mandaron por él y era aún pequeño, pero este era el que Dios había escogido. ¿Por qué? Porque Dios no mira tu exterior, sino lo que hay en tu corazón. David amó profundamente a Dios y Dios a él. ¿Cómo demostró ese amor a Dios? Obedeciéndole. Pero como humano tuvo sus fallas y de sus fallas aprenderemos. Un día David estaba en su castillo y no debía estar allí, sino en la batalla que libraban sus soldados. Entonces, desde su balcón miró a una bella mujer. Esa mujer, llamada Betsabé, tenía esposo, y su esposo era uno de los soldados más valientes de David, llamado Urías. Al saber esto, David mandó a poner a Urías en lo más fuerte de la guerra para que muriera. Y así fue, y tomó por esposa a Betsabé. Esto desagradó a Dios y envió a un profeta llamado Natán para que hablara con David. Dios perdonó a David porque hubo un arrepentimiento profundo. David expresó: haz en mí un corazón limpio, no quites de mí tu Santo Espíritu. Si en estos momentos se estuviera reescribiendo la Biblia, ¿cómo te gustaría parecer? ¿Como alguien que desafió los tiempos y creyó obedeciendo a Dios, o alguien que fue detrás de otros dioses? Hoy no se está escribiendo la Biblia, pero sí el libro de la vida. Antes que a los hombres, obedezcamos a Dios.